física, vamos a tratar del tema de descomposición de fuerzas. Ahora sí, para entender un poco más, vamos a tener los siguientes ejemplos. Por ejemplo, digamos que Juan está empujando una caja en línea recta. Por lo tanto, como ya sabemos, para el diagrama de cuerpo libre, la fuerza va a ser en esa dirección. Si le colocamos en el sistema de coordenadas X y Y, no habrá más afectación y sigue siendo en esa misma dirección en el eje de la X. Y ahora voy con el otro caso, en la cual, como pueden apreciar, la fuerza es esta de acá. Como pueden apreciar, si coloco mi sistema de referencia X y Y, pueden apreciar que la fuerza está separada de los dos ejes. Y para ello debo descomponer esta fuerza en las coordenadas que debe tener en X y en Y. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para realizar los cálculos y saber qué fuerza es la que estoy aplicando. Por ejemplo, en el primer caso, para saber qué fuerza estoy aplicando, bastaría con multiplicar la masa por la aceleración. Mientras en el segundo caso, la fuerza que estoy calculando debe tener coordenadas en X y en Y, porque la fuerza tiene una inclinación. Para descomponer estas fuerzas debo tener los siguientes datos. Debo tener el módulo que hace referencia al tamaño de esta fuerza y debo tener el ángulo. Primero el módulo. No se ve el color. Que es el tamaño de la fuerza. Y debo tener el ángulo que se forma entre el eje X y mi fuerza. La mayoría de veces se le denota con teta o alfa. Mejor dicho, cualquier letra griega. Con estos datos puedo saber las coordenadas que tiene tanto en X como en Y. Ahora veamos un ejercicio para entender un poco más. En este caso tenemos que el módulo de esta fuerza es de 10 newtons. Déjenme ponerlo por acá. 10 newtons. Y el ángulo que se está formando es de 45 grados. Aquí la letra alfa va a ser igual a 45 grados. Y ahora si despejo y grafico todo, solo pongo las fuerzas, no voy a poner ni el carrito ni a la persona, tendría lo siguiente. Esta fuerza que le voy a poner de nombre F, tengo este ángulo que tiene como nombre alfa. Esta fuerza la voy a descomponer en las fuerzas que tenga en X y en Y. Esta sería mi fuerza en X. Y esta sería mi fuerza en Y. Como pueden apreciar, realicé el diagrama del cuerpo. No puse el carrito ni a la persona, solo las fuerzas que intervienen. Ahora sí. Para esto tenemos las siguientes fórmulas que son para saber la fuerza en el eje X y para saber la fuerza en el eje Y. Pero antes de aplicar, quiero que aprendan a saber de dónde sale esa fórmula. Como pueden apreciar, tengo lo siguiente que se asemeja a un triángulo rectángulo.
¿Ustedes no creen que sea es un triángulo rectángulo? De este triángulo rectángulo, voy a dibujarlo acá aparte. Tengo que acá abajo se va a ubicar la fuerza en X. Este lado de acá es la parte de la fuerza. Y este lado de acá, ¿qué creen que sea? Este La lado de acá fuerza normal, dice. es la fuerza, pero en el eje Y. Si pueden apreciar, esta fuerza en Y la puedo trasladar hasta este lado. Como es una paralela, puedo trasladarla acá. Y por último, el ángulo que está justo en este lado. Como pueden apreciar, se forma un triángulo rectángulo. Aquí siempre tengo 90 grados. Y analizando este triángulo, obtengo estas fórmulas de acá. Vamos a ver cómo sale. ¿Se acuerdan la ley de seno y coseno? En un triángulo Más o rectángulo. menos eso. Vamos a recordar entonces, en un triángulo rectángulo, si no sé algún cateto, por ejemplo, quiero saber cuánto vale este cateto. A ver, déjenme comenzar de nuevo. Las propiedades que vamos a usar son las propiedades del seno, del coseno. En algunos casos deben acordarse las propiedades del coseno. La propiedad del seno me decía lo siguiente. El seno del ángulo que estoy hablando, que va a ser este de acá, va a ser igual al cateto opuesto, es decir, me paro en este lado y el opuesto es este de acá. Y el cateto opuesto está con nombre F(y) dividido para la hipotenusa. Y en un triángulo rectángulo, el lado más largo es la hipotenusa. O sea, este de acá es la hipotenusa y tiene como nombre F. Eso me dice la ley del seno. La ley del seno me dice cateto opuesto dividido para hipotenusa. En este caso, lo que me interesa saber es la fuerza en Y, o la coordenada. El ángulo me dan como dato, la fuerza también me dan como un dato. Entonces simplemente despejo lo que me está estorbando en el lado derecho es la fuerza para dejarle solito a la fuerza en Y. Por lo tanto, este que está dividiendo, la F, pasa al otro lado a multiplicar. Y así logro que la fuerza en Y esté solita. Esta es una fórmula para encontrar la fuerza en el eje Y. Ahora, para saber la fuerza en el eje X, uso la otra propiedad del coseno. El coseno del ángulo, en este caso es alfa, va a ser igual al cateto adyacente, es decir, al cateto que esté al lado o pegado al ángulo, que sería la fuerza en el eje X, dividido para la hipotenusa, que ya sabemos que es la fuerza. Y como siempre, el dato del ángulo sí sé, el dato de la fuerza sí sé, pero no sé la fuerza en el eje X. Entonces procedo a despejar. Me quedaría que la fuerza en, quedaría el coseno del ángulo
multiplicado, como la fuerza me está estorbando acá, le paso al otro lado, como está dividiendo, paso al otro lado a multiplicar, y me queda al lado derecho solita la fuerza en X. Y esto es lo mismo que tengo acá, pero más ordenado. De ese razonamiento salen estas fórmulas de acá. Hay ocasiones en las cuales no pueden utilizar estas fórmulas y es por eso que deben aprender a construir el triángulo y establecer las leyes del seno y del coseno. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Yo no caché ese ejercicio licenciado. Sí, Licen, quería decirle si puede hacer otro ejercicio parecido. Bueno, hasta ahorita solo estamos viendo de dónde salen estas fórmulas de acá. Ya pueden ver que primero se construye un triángulo, se recuerdan las leyes del seno y coseno y procedemos a despejar. Y ahora siguiéndonos al ejemplo que tenemos, déjenme ponerlo en otra hoja. Ahora sí vamos a desarrollar el ejemplo que está ahí. Lo anterior era solo para saber, para que recuerden de dónde salen las fórmulas que tenemos ahí al lado. Los datos. Y listo. Ya como siempre, el diagrama de cuerpo libre. Ubico la fuerza. Le pongo el nombre F. Ubico el ángulo. Nombre el alfa. Y necesito saber el valor de la fuerza, pero en el eje X. Y el valor de la fuerza, pero en el eje Y. Así que directamente voy a utilizar las fórmulas para saber ese valor. Ya, entonces la fórmula me dice que para saber la fuerza en el eje X, simplemente multiplico la fuerza por el coseno. ¿De quién? Del ángulo. Entonces simplemente reemplazo aquí. La fuerza como dato me da que es de 10 newtons. El coseno del ángulo, en este caso el ángulo que me dan como dato, es de 45 grados. Y eso yo simplemente ingreso en la calculadora. Licen, ya le hice. ¿Cuánto me sale? 5 raíz de 2. 5 raíz de 2, pero ya multiplicado por esa raíz. 7.07. 7.07. Como estamos hablando de la fuerza, la unidad de newtons. Ya tengo la fuerza en el eje X. Ahora la fuerza en el eje Y. Lo mismo, usando la fórmula sería. Esa no me pregunta. Ahí le multiplico ¿En qué o parte? le divido. En 10 newtons por coseno 45. Aquí es una multiplicación. Es 10 multiplicado por el coseno de 45. La calculadora, esta vez ya deben usar una calculadora científica. En el celular a veces no existen los cosenos, senos ni eso. Deben usar una calculadora científica. Multiplican el 10 por el coseno de 45 y les da este valor.
Ahora vamos con lo siguiente. Para la fuerza en el eje Y, lo mismo la fórmula que tengo acá arriba. Simplemente reemplazo por los valores. La fuerza de 10 newtons la debo multiplicar por el seno del ángulo, que en este caso es de 45 grados. ¿Me ayudan con esta operación? 10 multiplicado por el seno de 45. Listen, sale lo mismo. Sale el valor de 7.07 entonces. Sí, Listo, gracias. Entonces el resultado es 7.07 y la unidad con la que estoy trabajando de newtons. Y he encontrado la fuerza en el eje Y. Como ven, no es nada complicado, simplemente ocupo las fórmulas y realizo las operaciones. Ahora sí vamos con un último ejemplo. En este caso, tengo la fuerza que está en este lugar y me dicen que es de 50 newtons. 50 newtons. Y el ángulo que se está formando es de 60 grados. Y debo encontrar las fuerzas en X y en Y. Entonces procedo a graficar solo las fuerzas sin incluir a la persona o a la masa. Entonces tengo la fuerza F. Me piden encontrar la fuerza en Y y la fuerza en X. ¿Me ayudan cómo debo proceder ahora? Si recurro a las fórmulas, para la fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Ah, 50 newtons, que diga 50 newtons, sí, por el coseno de 60 grados. 60. Correcto. Como ven, ya apliqué directamente la fórmula. Para los que aún no se acuerdan, la fórmula era la siguiente. La fuerza multiplicado por el coseno que se forma del ángulo. ¿Qué valor les da? 25, listen. 25 le hicimos a mí también. Correcto. Y aquí quiero que tomen en cuenta algo. Fuerza en X. ¿De cuánto era? ¿De 25? Sí, le hicimos. 25 las unidades newtons. Como pueden apreciar, aquí no me da un número negativo, mientras que en el dibujo la fuerza está ubicada en el eje X negativo. La fuerza X debe ser negativa, pero en este caso me dio una fuerza en X positiva. Eso se debe a que este ángulo no debemos tomar en cuenta. El ángulo que siempre deben usar para calcular debe partir desde uno de los catetos más cercanos. Y siempre, déjenme poner parte de acá. En sentido antihorario debemos medir siempre el ángulo desde el eje X. Este es el ángulo que deben usar siempre. Pongámosle teta. Si piensan usar siempre estas fórmulas, deben usar el ángulo
que comience desde el eje X y vaya hacia donde está la fuerza. Pregunta, ¿qué valor tiene ese ángulo, teta? No tendría el mismo valor que el ángulo que está al otro lado, o sea, 60 grados. O tomaría desde cero porque no tiene un ángulo previsto, o sea, no tiene un ángulo puesto. A ver, les voy a dibujar acá solo los ángulos que están interviniendo. Tengo el ángulo alfa y el ángulo teta que se forma desde el eje X positivo hasta donde está mi ángulo. Ya, mi ángulo alfa tiene un valor de 60 grados, pero el ángulo teta no sé cuánto vale. Y como pueden apreciar en la gráfica, si sumo el ángulo teta más el alfa, voy a tener un valor de ¿cuánto? De 180 grados. Esto siempre se debe cumplir. Porque, como pueden apreciar, este ángulo más este ángulo me da la mitad de una circunferencia. Por lo tanto, es 180 grados lo que me debe dar como resultado esa suma. Y ahora sí, de esta expresión, el dato del ángulo alfa lo sé, pero el dato del ángulo teta no lo sé. Aquí ya pueden despejar y obtendrían lo siguiente. 180 menos el valor del ángulo alfa. Y ahí simplemente reemplazan los valores y calculan. Sería 180 menos 60. ¿Me ayudan con esa resta? 120, Licen. Correcto. Tendría 120. Entonces, en este ejercicio, el ángulo que deben usar, como ya les digo, es el que parte del eje X positivo y va en sentido antihorario. Y acabamos de hallar ese valor, que es de 120. Ahora sí, en vez de 60 grados, deben usar ese valor que acabamos de calcular. ¿Me ayudan con eso? 50 multiplicado por el coseno de 120. Menos 25, Licen. Menos 25. Correcto. Como pueden apreciar ahora sí, nos dio el valor negativo, lo cual es correcto con la gráfica. Por cierto, las unidades de Newton. Ahora sí vamos, y ahora sí alguien que me ayude con el valor de la fuerza en el eje Y. Como siempre, la fórmula fuerza por el ¿Dónde se seno. encuentra el seno en la calculadora científica? En este caso, el ángulo que estamos hablando debe ser el ángulo teta. Ahora sí me ayudan. El valor de la fuerza de 50. El seno del ángulo de ¿cuánto? 43.30, Licen. ¿Con qué ángulo le hizo? ¿120 o 60 grados? Con 60 grados. Como les dije, el ángulo que deben usar es el que se parte desde el eje X, el cual es el ángulo teta. El ángulo teta tiene un valor de 120. Entonces, ¿cuánto le sale el valor?
que debe ser lo mismo. 0.87. 43.30. A Me ver, dio lo mismo. sí. 43 positivo. Punto 30. Y por último, las unidades de fuerza, el newton. Bueno, en este caso, si usan el ángulo alfa o el teta, da lo mismo. Pero como recomendación, trabajar con el ángulo que se forma desde el eje X hasta donde está la fuerza. Desde el eje X positivo. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, listen. No le dicen. Listo. Como bien, las fórmulas que deben aplicar son estas y siempre deben considerar el ángulo correcto. Como apreciamos aquí, estábamos empleando este ángulo, pero el valor negativo no nos daba, lo cual era falso porque la fuerza estaba negativa. Por lo tanto, el ángulo debemos calcular, que es el que parte desde el eje X hacia donde está la fuerza. Una vez determinado este ángulo, ya podemos trabajar y operar para las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Como ven, no es nada complicado. Y eso sería algo similar deben realizar para la tarea. Por favor, fijarse bien en los ángulos y comprobar que estén bien los signos para no tener inconvenientes. Y como les iba diciendo,